de encuestas, vamos a conversar de temas de investigación, de estudios, de investigación de mercado, pero también, lógicamente, se traduce en encuestas que son conocidas. Y una de esas también es el trabajo que realiza Panel Ciudadano junto a la UDD, Universidad del Desarrollo. Vamos a conversar con Rodrigo Arellano, que es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rodolfo. Encantado de estar acá en Pura Noticia. Bueno, para nosotros es de interés, lógicamente, conocer cómo se desarrollan las encuestas, los estudios de opinión. Hoy hay una cantidad importante de información dando cuenta, sobre todo en una carrera presidencial que se acerca cada día más de aquí a noviembre y que ustedes vienen trabajando permanentemente. Primero, bueno, ustedes son Panel Ciudadano. ¿Qué es Panel Ciudadano? Bueno, Panel Ciudadano es un proyecto que nace del alero de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que lo que hace es una herramienta, un sistema que permite investigar. Eso son las encuestas. Las encuestas al final son un mecanismo de investigación que permite determinar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos del tiempo, preferencias que tienen los ciudadanos, iniciativas, inquietudes, preocupaciones. Y justamente Panel Ciudadano lo que busca es contribuir a la información, a los estudios, a la toma de decisiones también en muchas oportunidades, porque hay empresas que toman decisiones según también las referencias que se le entregan del momento del mercado. Entonces, en definitiva, las encuestas son un mecanismo que permite investigar comportamientos de la ciudadanía. Y como tú señalabas muy bien, Rodolfo, en años electorales cobran mucha importancia porque van midiendo día a día, semana a semana o mes a mes, cómo van variando las percepciones de los ciudadanos con respecto a las distintas preferencias y candidatos. ¿Y qué es lo que hace Panel Ciudadano de EPA para diferenciarlo de otras encuestas? Rodolfo, hay distintos tipos de encuestas. Unas que lo que hacen es ir al terreno y sectorizar su investigación y entrevistar a personas en terreno. Otras tienen una pila de números telefónicos, llaman a números telefónicos bajo un muestreo que buscan que sea representativo de la población, hombres, mujeres, rural, urbano. Nosotros lo que hicimos es que hicimos el mismo muestreo, segmentamos una cantidad determinada de población y la fuimos a visitar a su casa. Le hicimos una encuesta para ver su edad, si estaba trabajando o no, si era religiosa, una serie de preguntas para catalogarla y configurarla dentro de un escenario de muestreo, y la invitamos a participar de este proyecto, y la invitamos a participar de un panel. ¿Qué es lo que es un panel? Es una suma importante de personas que nosotros les vamos preguntando durante mucho tiempo distintas cosas, en lo que creen, votan, si conversan de política, si les gusta el fútbol, si hablan con sus hijos, si van a misa. Entonces vamos perfilando a un ciudadano a lo largo de mucho tiempo. Entonces podemos de alguna otra forma determinar tipos de conducta que pueda tener. Por ejemplo, cuando teníamos voto voluntario, por ejemplo, era una dificultad, porque hoy en día estamos todos obligados a ir a votar en la próxima elección, bueno, en la medida que aprueben una multa y que nos obliguen, ese otro tema. Pero tú, por ejemplo, si tenías 2.000 personas, nosotros tenemos 3 paneles de 2.000 personas a lo largo de todo Chile y 2 paneles de 1.200 personas para las comunas de Santiago. Entonces, nosotros hacíamos preguntas durante el tiempo, y si alguien decía, yo voté en la elección tanto, converso de política habitualmente, leo de política, veo programas políticos, tú dices, esta persona tiene una inquietud más allá y por lo tanto es muy probable que participe en el proceso eleccionario, y lo sacábamos de la lista y llamamos el votante probable. Y eso nos permitía acercarnos, sobre todo cuando había voto voluntario, a un resultado muy cerca, que era el de las elecciones, porque estaba en incertidumbre si la persona iba o no. Entonces, lo que permite es, a lo largo del tiempo, ir estudiando a un sujeto que está con el consentimiento, que a nosotros nos responde semanalmente o quincenalmente distintas preguntas, vía SMS o WhatsApp. Nosotros mandamos un WhatsApp con una serie de preguntas. Cada pregunta además genera como un punto para la persona que la responde. ¿Ya? Entonces nosotros a fin de mes le decimos, oiga, usted respondió 15 preguntas este mes. Y esos 15 preguntas son canjeables por una entrada al cine, por un McDonald's, o bien puede donar eso en tanta plata a una fundación. Y lo que hace es que las personas responden rápidamente la responden, y además rápidamente, y muy poca gente se va saliendo del panel.
Si se sale alguien del panel, nosotros buscamos o perfilamos a alguien de similares características para que el panel tenga una cantidad de N que permite una confianza importante en base a cada encuesta que hacemos. Correcto. Ahora, este panel es una muestra nacional. Lógicamente la región metropolitana tiene más habitantes, pero también es una muestra del comportamiento del habitante nacional, de regiones también. Sí, lógico. De hecho, tenemos 3 paneles de 2.000 personas cada uno, o sea, estamos hablando de 6.000 Ns, en definitiva, o números, que representan a 240 comunas a lo largo de todo Chile, de las 340, por lo tanto, para hacer encuestas nacionales también tiene una muy buena confianza, tiene una varianza de un 95% de confiabilidad y un 2,8% de margen de error, lo que dentro de encuestas es muy bueno. Y también tenemos unos paneles más pequeñitos de 1.200 cada uno que abarcan las regiones de las comunas, de la región metropolitana. Ahora, bueno, nos centramos en lo más conocido cuando aparece, ¿cierto?, la encuesta de panel ciudadano relacionado con las presidenciales desde mucho tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se va renovando esa información de la presidencial, de la encuesta presidencial? Nosotros hacemos cada 15 días encuestas presidenciales. A veces no son todas públicas porque las hacemos nosotros para ir estudiando también como facultad de gobierno. Nos interesa mucho analizar el comportamiento e ir midiendo y hacemos cada 15 días habitualmente. La última la hicimos el 17 de julio, un par de semanas, así que ya creo que esta semana ya vamos a hacer una nueva encuesta para medir además lo que ha pasado después de tanto debate presidencial y permite a lo largo de como están tan segmentados, Rodolfo, nos permite también hacer unos cruces muy interesantes que creo que ayudan mucho también a entender la política. Por ejemplo, podemos separar dentro de nuestro panel a los migrantes, que fue una encuesta súper interesante que hicimos. Sacamos del panel a los migrantes con derecho a voto y les preguntamos por quién votaba. Lo otro, también tenemos a aquellas personas que les llamamos nosotros el votante obligado, que es aquel que antes no iba a votar, que no había participado y que ahora está obligado a votar, y lo comparamos con aquel votante que nos dijo que sí había votado anteriormente, que es el votante habitual. Entonces uno va comparando además tipos de votantes, tipos de electores, hombres o mujeres, segmentamos también por edad, y eso nos va permitiendo ir además midiendo los flujos de los candidatos a lo largo del tiempo bajo las percepciones de la misma persona. Eso es importante. Son las mismas personas que van respondiendo a lo largo del tiempo. Y en ese punto, el escenario, ustedes colocan escenarios de primera vuelta, pero también colocan escenarios supuestos de segunda vuelta, con distintos nombres. Sí, hemos hecho varios ejercicios de segunda vuelta en base a los resultados que nos han entregado. Nuestra encuesta, la última encuesta, señala que obtendría en primer lugar Janet Jara por un 28%, seguida de José Antonio Kast con un 24%, y en tercer lugar Evelyn Matei con 18%, un poquito más abajo ya Franco Parisi. Entonces hacemos la simulación con los que están en la pole position, que son Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Correcto. Entre ellos cruzados, Evelyn Matei y José Antonio Kast, Janet Jara, y hemos hecho esos cruces también porque entendemos que bajo el escenario actual que vamos a enfrentar en noviembre próximo, las posibilidades, y lo que ha pasado además desde 1999 a la fecha, es que vamos a tener una segunda vuelta en diciembre. Eso, si hay una certeza en esta elección... Es que hay segunda vuelta, efectivamente. Vamos a tener una segunda vuelta y yo me atrevería a jugar que por el minuto los que tienen más posibilidades de estar en segunda vuelta, sin duda son Janet Jara, José Antonio Kast y en menor medida, pero también con algún grado de posibilidad, Evelyn Matei. Ahora, es que me quería tener allí. ¿Cuándo comienza? Porque lógicamente ustedes esta medición la viene haciendo hace mucho tiempo y Evelyn Matei aparecía bastante sólida y consolidada en un primer lugar hace muchos meses. ¿Cuándo comienza este declive? ¿Cuándo comienza a fortalecerse fundamentalmente José Antonio Kast y la deja? Porque no son tan solo ustedes, todas las encuestas están coincidiendo en lo mismo, pero en el caso del trabajo de ustedes, ¿cuándo comienza a aparecer una baja en Evelyn Matei? La primera baja importante de Evelyn Matei, estoy mirando los datos para ser bastante preciso, ¿ya? Se da en la primera, lo hacemos en enero de este año. Ella en ese momento marcaba un 28% y baja un 23%.
y comienza Harto. sí, pero comienza paralelamente a subir, que después baja Johannes Kaiser. Johannes Kaiser sube de un 6 a un 17, José Antonio Kast se mantiene estable, pero José Antonio Kast a partir de marzo de este año empieza progresivamente a ir subiendo, y ya en mayo de este año se produce el cruce en que él supera a Evelyn Matei y la deja relegada a un tercer lugar. En el caso de Janet Jara es muy simple. Después de la primaria se consolida la votación del oficialismo en esta figura, y ella tiene un alza muy importante la primera semana de junio, que sube de un 13% a un 26%, consolidando la votación que tenía Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, cuando ella logra capitalizar muy rápido el resultado de la primaria del oficialismo. Exactamente. Bueno, y en ese minuto, cuando comienza a bajar Evelyn Matei, todavía no había primaria, por lo tanto no teníamos la candidata única de la centroizquierda, que es un escenario distinto. Y yo veo aquí, por ejemplo, cuando ustedes se señalan en las encuestas, claro, meteórico ascenso de Jara duró 3 semanas, queda en empate técnico con Kast para la primera vuelta, que es, entiendo, la última, debe ser la última de las encuestas que han entregado usted o de los análisis, que lógicamente se entendía porque ella iba a agrupar lógicamente todo ese contingente electoral. Sí, no solamente en las nuestras, sino que en otras mediciones se observó un crecimiento explosivo y muy rápido de Janet Jara, que supo rápidamente agrupar las fuerzas del oficialismo, y eso en las últimas semanas ha venido estancando. O sea, es natural, si en el fondo ella logró rápidamente, yo creo que capitalizar la votación que probablemente va a obtener. Recordemos que el presidente Gabriel Boric en la elección pasada obtuvo un 25% de los votos, 3 puntos atrás de José Antonio Kast, que fue el que ganó la elección en primera vuelta del 2021 con un 28%, y da la sensación de que eso va a estar en torno a los mismos porcentajes, los mismos guarismos de aprobación, o sea, perdón, de votación que van a tener los candidatos, en torno al 28-30%. Ella está muy en la línea, Rodolfo, Janet Jara, ella está muy en la línea de lo que marca de aprobación el gobierno. Para ella es muy relevante la aprobación que tiene el presidente Boric. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿y usted aprueba la gestión del actual gobierno? Y la gran mayoría de quienes dicen aprueban terminan también votando por ella. Existe una correlación entre quienes aprueban por el presidente Boric y votan. Y el presidente Boric, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas, ha estado siempre en torno a un 25-30% de aprobación en nuestro instrumento, y probablemente eso sea más o menos lo que ella obtenga. Y ese porcentaje de votos, por lo que hemos observado y cómo se han comportado las aprobaciones a los demás candidatos, sobre todo a la centro derecha, que va muy fragmentada, le entrega ciertas posibilidades de estar en la papeleta en la segunda vuelta y probablemente obtener un triunfo o estar muy cerca del primer lugar. Exactamente, y como tú dices, hace muy entre el 25 y el 30%, eso ha sido una constante. Ahora, ¿qué otros temas le preocupan a los chilenos cuando ustedes ven este panel de ciudadanos? ¿Qué otros temas le preocupan? Claro, sacando seguridad, por ejemplo, que es un tema bastante transversal. ¿Cómo está el chileno hoy día, la chilena? ¿Qué está viviendo? Yo diría que seguridad sin duda es la preocupación más importante, sí. Lejos, y todas las derivadas, el crimen organizado, narcotráfico, migración, lo voy a vincular también al tema de seguridad, otro de los temas importantes, pero muy pegado, Rodolfo, y ahí en el fondo ese va a ser probablemente uno de los ejes que seguramente la oposición va a tratar de capitalizar, es el tema del crecimiento económico y todos los efectos relacionados con él. El tema del desempleo creo que va a ser muy importante, y va a ser parte seguramente de los ejes de campaña. Recordemos además que la ministra Janet Jara fue jefa de dicha cartera, de la cartera del trabajo. Entonces hoy conocimos las cifras de desempleo, no son buenas, vemos que siguen no son buenas, efectivamente, no. siguen aumento, particularmente en mujeres, y probablemente se va a ser el segundo eje más relevante junto con seguridad, y ahí probablemente va a encontrar un flanco a Janet Jara
porque va a tener que hacerse cargo ella como ministra de Trabajo con respecto a las cifras que hemos conocido. Ella puede lucir muchos éxitos en la cartera del trabajo, 40 horas, el acuerdo por pensiones, que sin duda es muy importante, ley Cari, pero al final del día, Rodolfo, el desempleo, que las personas lleguen bien a fin de mes, influyen mucho los elementos económicos en las decisiones de los votantes. Entonces, no tengo la menor duda que el segundo eje de esta campaña presidencial va a ser crecimiento económico junto con empleo o desempleo por donde se mire. Claro, las alternativas de tener mayor empleo, seguridad en el empleo, son, claro que es un sueño común que uno comienza a conocer por parte de los candidatos. Pero principalmente está allí, entre seguridad, entre empleo es la principal preocupación. La familia chilena, el núcleo familiar, también está preocupado de qué otros temas, desde el punto de vista de sus afectos o efectos, ¿no? de un nuevo periodo presidencial, de un país, claro, donde la migración hace parte también de un problema central, ¿crees tú? Sí, la migración también. Sí. No estábamos acostumbrados a esta situación como tal. Era un país que tenía una migración relativamente controlada. Y además, Rodolfo, el problema es que la migración se ha asociado a temas de inseguridad, a temas de delincuencia. Sí. El tren de Aragua, el cambio de modalidad del crimen, los sicariatos, los secuestros, habitualmente, además del tipo de delito, siempre está asociado, y yo creo que para mal, o sea, a migrantes. Entonces, también, en definitiva, la preocupación de la ciudadanía es que, además de la seguridad, que exista un orden relativo al ingreso de los extranjeros. Y quizás en menor medida también las cosas que son cotidianas. Siempre va a estar presente el tema de la salud, de las listas de espera, el tema en la educación, pero diré que son preocupaciones menores en relación con la seguridad y con llegar bien a fin de mes, con que me alcance la plata para pagar mis cuentas y para tener un buen vivir. No te digo un vivir extraordinario, pero vivir tranquilo. Claro. Y eso sin duda se ha visto que es una preocupación que ha ido creciendo en los chilenos. Correcto. Rodrigo, entonces, ¿tendríamos encuesta este fin de semana? ¿Información presidencial más actualizada? Es muy probable que tengamos algo el fin de semana, sí. Este fin de semana. Bueno, estaremos muy atentos a los resultados y a la lectura. Te quiero agradecer mucho que nos hayas dado estos minutos para conocer un poco cómo funciona Panel Ciudadano, cómo estructuran ustedes la metodología de trabajo para entregar finalmente estas cifras que también tienen que ver con la conducta y qué están pensando hoy día los chilenos sobre sus próximos candidatos. Bueno, y como has dicho tú, en otros temas. Te agradezco mucho el contacto. Encantado, Rolf. Un saludo grande y bueno, y cuando quieran también están disponibles para ustedes. Listo, pues muy buenas noches, gracias. Rodrigo Arellano, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, está conversando con nosotros a esta hora de la noche, cuando faltan 5 minutos para las 19 horas, las 7 de la tarde.